Hola, ¿qué tal chicos de Puntaje Nacional? En la videocápsula de hoy traemos el concepto de resistencia. Se le denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de electrones al moverse a través de un conductor. En la imagen superior tenemos un conductor que puede ser un cable, el cual está experimentando un flujo de electrones. Como vemos, hay una parte más delgada en la cual los electrones se deben organizar para poder pasar. Esto representa una resistencia a su paso y hace que el flujo de carga disminuya por un momento o al menos en ese segmento. Esta resistencia al paso de corriente se puede representar cuando hablamos de circuitos de dos maneras, como se representa en la parte inferior izquierda de la pantalla con una zona en zigzag o como se representa en la parte inferior derecha de la pantalla con un círculo que contiene una X. Esta última es particularmente para representar bombillos, pero puede representar cualquier tipo de resistencia. La resistencia depende de tres características muy importantes. La primera es la resistividad eléctrica. Su valor describe el comportamiento de un material frente al paso de corriente eléctrica. Un valor alto de resistividad indica que el material es mal conductor, mientras que un valor bajo indica que es un buen conductor. La resistividad eléctrica usualmente se representa con la letra Rho. Esta resistividad depende de varias cosas, entre ellas la temperatura del material, la densidad del material, la estructura molecular del material y el tamaño del mismo, entre otras. Estas resistividades eléctricas de diferentes materiales ya están medidas en el mundo actual y hay diferentes tablas que pueden consultar en internet para poder saber un material como el cobre o como el plomo qué resistividad eléctrica tiene para un flujo de corriente. La resistencia eléctrica también depende de la longitud del conductor. Entre más largo sea un conductor, mayor resistencia ofrece al paso de corriente. Si pensamos en el punto rojo como una carga que debe atravesar el cable 1 y el cable 2, el cable 1, al ser más corto, le tomará a la carga menor tiempo en recorrerlo respecto al cable 2. Por lo tanto, este segmento, al ser más corto, ofrece menor resistencia para la carga o para el flujo de carga, siendo el cable 1 de menor resistencia respecto al cable 2. La resistencia también depende del área transversal del conductor. Entre mayor sea el área de un conductor, menor resistencia ofrece al paso de corriente. Por ejemplo, si pensamos en los puntos rojos como un flujo de corriente que debe pasar a través del cable 1 y del cable 2, observamos que el cable 1 es más delgado, las cargas deberán organizarse para poder atravesar este cable y quizá no quepan todas en la misma sección transversal, deban ingresar, por decirlo de alguna manera, en fila. Esto genera una resistencia al paso de la carga, dado que debe reorganizarse. En cambio, en el cable 2, el espacio es suficiente para que las cargas puedan pasar tal cual como vienen o en su dirección de movimiento. No tienen que reorganizarse para atravesar el mismo. Por lo tanto, entre más ancho sea un conductor o la sección por la que va a atravesar una cantidad de corriente, menor resistencia va a encontrar. Expresión general y unidades. La unidad asociada a la resistencia eléctrica es el ohm, representado con la letra omega mayúscula. La resistencia es directamente proporcional a la longitud del conductor, representada con L, e inversamente proporcional al área de este, representada con A. Una resistencia de 100 ohmios significa que si el conductor experimenta una diferencia de potencial de 100 volts, por el conductor pasa una corriente de 1 amperio. No hemos mencionado acá la resistividad eléctrica, dado que es un valor propio de cada material, pero ya sabemos que entre mayor sea la resistividad eléctrica, pues mayor también será la resistencia.